fue un momento muy desafiante para nuestra familia. A pesar de haber construido una de las carreras más grandes en la historia de la NFL, la vida de Tom Brady detrás del foco no fue nada perfecta. Durante su carrera, soportó derrotas aplastantes, desamor personal y una presión que nunca se detuvo. Y sé que no soy tan buen padre para mis hijos como mi padre lo ha sido para mí. Pero después de la jubilación, las cosas se descontrolaron aún más, costándole millones, su familia y, eventualmente, algo aún más devastador. Desglosemos esto. El hombre olvidado, el mejor mariscal de campo que jamás haya existido, alguna vez fue el mayor pensamiento secundario en la sala. Piensa en eso por un segundo porque es casi imposible de creer. 7 anillos del Super Bowl, más victorias que cualquier ser humano que haya jugado el deporte, y un nombre que ahora simplemente significa el mejor. Y, sin embargo, durante un largo y doloroso día en la primavera de 2000, Tom Brady era el chico que nadie en el fútbol quería. Ni en la primera ronda, ni en la segunda, y ni siquiera en la tercera. El hombre que reescribiría el libro de récords se sentó en la casa de su familia en San Mateo, California, mirando un teléfono que se negaba a sonar. Entonces, antes de hablar de los anillos y los récords, necesitamos hablar de las heridas porque la verdad es que la historia de Tom Brady no es realmente una historia sobre ganar todo. Es una historia sobre cuánto puede perder un hombre y aún así encontrar la fuerza para levantarse. Y comienza con el peor día de su joven vida. Pongamos la escena. Brady salió de la Universidad de Michigan con un currículum sólido, cuidadoso e inteligente, respaldado por una producción real en el campo. En su última temporada, completó 180 de 295 pases para más de 200 yardas y 16 touchdowns, llevando a los Wolverines a un récord de 10-2 y una victoria en el Orange Bowl. Era el tipo que se mantenía firme en el bolsillo, el que no entraba en pánico, y el que, en los momentos más importantes, siempre parecía encontrar una manera. El problema es que los cazatalentos no se enamoran de los jugadores que encuentran la manera. Se enamoran de las medidas, y las medidas de Tom Brady fueron, para decirlo amablemente, un desastre. Aquí está la parte que todavía parece increíble todos estos años después. En el NFL Combine, Brady corrió su carrera de 40 yardas en 5.28 segundos, que es uno de los tiempos más lentos que verás de un jugador en alineación y algunos hombres de 300 libras en realidad corrieron más rápido que él. Su salto vertical fue de 24,5 pulgadas. Se quedó allí para las cámaras luciendo delgado, pálido y estrecho, y esa ahora famosa foto sin camiseta lo hacía parecer menos una futura leyenda y más un tipo que se había perdido en su camino a la biblioteca. Los informes de los cazatalentos solo se acumularon desde allí, llamándolo demasiado delgado, fácil de empujar, con poca fuerza en el brazo e incapaz de moverse. Un tipo de sistema que sería expuesto en el momento en que una jugada se rompiera. Mal Capor le dio una calificación de 5ª ronda y lo clasificó como el 10º mejor mariscal de campo de toda la clase. Sentado detrás de una lista de nombres que honestamente nunca has escuchado y así es exactamente como fue el día del draft para él. Uno por uno, los mariscales de campo fueron seleccionados y ninguno de ellos era Tom Brady. Chad Pennington fue el número 18 en la general y luego Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Tim Martin, Mark Bulger y Spurgeon escucharon sus nombres antes que él. Esos son 6 mariscales de campo y 6 equipos que eligieron a alguien más, y dentro de esa casa en California, con cada selección que pasaba por el aire en la habitación, el ambiente se volvía un poco más pesado. Su familia vivió cada minuto agonizante de ello en tiempo real y les habían dicho que esperaran algo bueno. Se nos hizo creer que iba a ser seleccionado, posiblemente en la 2ª ronda, probablemente en la 3ª ronda. Así que esperaron y creyeron y luego la 2ª ronda llegó y se fue sin él, seguida de la 3ª y luego la 4ª. Cada nombre que no era el suyo caía como un pequeño puñetazo en el estómago. Estábamos muy angustiados con cada nombre que se volvía cada vez peor. La tensión se volvió tan insoportable que Brady, avergonzado e incapaz de quedarse quieto por más tiempo,
agarró un bate de béisbol y salió de la casa solo para escapar de toda la miseria. Ha admitido, muchos años después, que temía genuinamente que podría terminar vendiendo seguros para ganarse la vida en lugar de jugar al fútbol profesional. Y cuando finalmente mira hacia atrás en ese día, el hombre más duro de todo el deporte no habla en absoluto de los desprecios o las ofensas. En cambio, habla de las personas que se sentaron justo allí a su lado y sufrieron tanto como él. Solo recuerdo estar allí con mi mamá y mi papá. La llamada que había estado esperando finalmente llegó tarde en el segundo día del draft cuando los New England Patriots usaron una selección compensatoria para elegirlo. 199 en general, convirtiéndolo en el séptimo mariscal de campo seleccionado y apenas una nota al pie en ese momento. No era un premio ese día, sino más bien una apuesta de bajo riesgo, un chico inteligente traído para sostener una pizarra detrás del titular de la franquicia, Drew Bledsoe. Nadie aplaudió y nadie lloró de alegría en la televisión nacional. Simple y finalmente fue elegido. Ese resentimiento que llevó fuera de esa habitación nunca dejó su hombro, pero aquí es donde la historia toma su primer giro cruel. Porque justo cuando Brady estaba construyendo algo que nadie había anticipado, su propio cuerpo lo traicionaría de la peor manera imaginable. Ahora, avancemos hasta el 7 de septiembre de 2008, cuando Brady ya no era en absoluto el hombre olvidado. Contexto, texto a traducir, venía de una de las mejores temporadas que cualquier mariscal de campo había producido, y luego, a mitad del primer cuarto del primer juego del año contra los Kansas City Chiefs, todo se vino abajo. Retrocedió, soltó el balón, y un safety en blitz llamado Bernard Pollard se lanzó bajo y lo golpeó de lleno en el exterior de su rodilla izquierda. Brady está en el suelo. Le dieron justo en el costado de la pierna. La rodilla se dobló de la manera equivocada, y él cayó agarrándose la pierna con un dolor evidente. Logró levantarse, pero no pudo mantenerse en pie, así que salió cojeando del campo con los entrenadores sosteniéndolo a cada lado y no regresó. La resonancia magnética confirmó la pesadilla, revelando un desgarro de LCA y un desgarro de LCM que terminó con su temporada después de solo un cuarto de juego. Después de 111 titularidades consecutivas en la temporada regular, la racha estaba muerta y también su año. Si acaso, empeoró antes de mejorar. La cirugía, que fue realizada por el Dr. Neil Alatrash, se encontró con una complicación brutal cuando una infección por estafilococo se apoderó de la rodilla y requirió varios procedimientos de seguimiento solo para limpiarla. Lo que debería haber sido una reparación limpia se convirtió en una larga y aterradora lucha solo para sanar adecuadamente. El mismo hombre que había luchado para abrirse camino en la liga ahora estaba luchando solo para volver a caminar normalmente. Y aquí está lo que te dice absolutamente todo lo que necesitas saber sobre quién es Tom Brady. Regresó al año siguiente y actuó como si nada de eso hubiera pasado. Después de un año completo de rehabilitación, una grave infección por estafilococos y dudas que venían de todas direcciones, salió a jugar su primer partido de regreso contra los Buffalo Bills y lideró una victoria en los minutos finales después de estar 11 puntos abajo. Luego simplemente siguió avanzando. Al final de esa temporada, fue nombrado el regreso del año de la NFL. El hombre olvidado había sido dudado, elegido en el último lugar entre los mariscales de campo que realmente importaban, y luego casi destruido por su propia rodilla, y respondió a cada uno de esos momentos. Pero si piensas que lo peor de todo eso ya había pasado para él en ese momento, entonces no conoces realmente esta historia. Las heridas que más le dolieron no fueron las que sanaron en un año, porque algunas de ellas nunca sanaron del todo. Y las mayores decepciones de la carrera de Tom Brady aún lo estaban esperando bajo las luces más brillantes en el escenario más grande de todos los deportes. Las que se escaparon. Aquí hay un solo número que todavía rompe el corazón de cada fan de Tom Brady hasta el día de hoy, porque sus 3 derrotas en el Super Bowl fueron por un total combinado de solo 15 puntos. 15 puntos repartidos en 3 de los partidos más grandes jamás jugados.
Una vez describió el dolor de estas derrotas de una manera que te dice lo profundo que le cortaron, explicando que el ardor eventualmente se desvanece, pero siempre deja algo que él llamó tejido cicatricial crónico, una herida que nunca se cierra por completo, especialmente en los juegos donde creía que su equipo era el mejor. Brady ganó más que cualquier persona que haya vivido, y sin embargo, los partidos que aún lo atormentan son los que perdió. Entonces, repasemos los tres que dejaron las cicatrices más profundas. La primera es la derrota que absolutamente todos recuerdan. Era el 3 de febrero de 2008, el Super Bowl 42, y los Patriots llegaban con un récord perfecto de 18-0, a solo una victoria de la primera temporada 19-0 en la historia de la NFL, y un lugar en el libro de récords que ningún equipo había tocado jamás. En su camino estaban los New York Giants, un equipo comodín y un gran desvalido al que nadie le daba una verdadera oportunidad. Se suponía que iba a ser una coronación, y en cambio se convirtió en uno de los mayores sorpresas que el deporte haya visto. Los Giants cazaron a Brady toda la noche, derribándolo 5 veces, y aún así Nueva Inglaterra lideraba 14-10 en los minutos finales, y parecía que iban a sobrevivir. Luego vino la jugada que vive en las pesadillas, cuando Eli Manning de alguna manera se liberó de un sack que parecía absolutamente seguro, lanzó el balón por el campo, y un receptor suplente llamado David Tyree lo atrapó contra su propio casco para una captura imposible. Unas jugadas después de eso, los Giants anotaron, y así, la temporada perfecta se esfumó. Brady lanzó para 266 yardas y un touchdown esa noche, pero nada de eso importó, y el mejor equipo que alguien haya visto jamás llevaría para siempre una derrota junto a su nombre. Pensarías que un rayo no podría caer 2 veces en el mismo lugar, y sin embargo lo hizo. 4 años después llegó el Super Bowl 46 el 5 de febrero de 2012, una revancha contra los mismos Giants y el mismo Eli Manning, y terminó con el mismo puñetazo en el estómago. Brady en realidad jugó un gran partido, lanzando para 276 yardas y 2 touchdowns que incluyeron un pase a Rob Gronkowski. Pero al final del cuarto cuarto, Manning lideró otra larga, tranquila y absolutamente mortal jugada, y el corredor Omar Bradshaw cayó en la zona de anotación con menos de 1 minuto para jugar. Brady recuperó el balón una vez más, pero la última jugada se quedó corta. 2 veces ya, había sido el mismo mariscal de campo, el mismo oponente y el mismo final desgarrador. Y todo lo que Brady pudo hacer fue quitarse el sombrero y llamarlo otro casi. Y luego está la derrota que puede doler más que ninguna otra, porque esa fue la noche en que fue absolutamente magnífico y, de alguna manera, aún así se fue como perdedor. En el Super Bowl 52, el 4 de febrero de 2018, contra los Philadelphia Eagles y su mariscal de campo suplente Nick Foles, Brady no solo jugó bien, jugó uno de los mejores partidos de toda su vida, lanzando para un entonces récord de 505 yardas y 3 touchdowns. Dio todo lo que tenía en ese campo, y aún así no fue suficiente, porque su defensa simplemente no pudo detener a Foles. Y un strip sack tardío de Brandon Graham soltó el balón en el peor momento posible. Años después, comentando partidos como locutor, la parte más cruel es que tiene que revivirlo en el campo, donde el mismo jugador que terminó su noche todavía le encanta burlarse de ello. Y para que duela aún más, Graham también fue a Michigan, al igual que Brady. Entonces, mi amigo, Brandon Graham, compañero Wolverine, comete un crimen de Wolverine contra Wolverine, me despoja. 500 yardas en una noche récord, y aún así salió del campo como un perdedor. Ese es el tipo de herida que ninguna estadística en el mundo puede aliviar. Pero, perder partidos de fútbol, por muy dolorosos que sean, es simplemente parte del deporte. Sin embargo, hay un tipo de cicatriz muy diferente. El tipo que sigue a tu nombre por el resto de tu vida. Y en 2015, Tom Brady fue marcado con la única palabra que nunca pudo borrar por completo, que era tramposo. Todo comenzó después del juego del campeonato de la AFC en enero de 2015, que fue una victoria aplastante sobre los Indianapolis Colts.
La acusación era que los Patriots habían usado balones de fútbol que eran más suaves de lo permitido por las reglas, lo que los hacía más fáciles de agarrar y lanzar. Y la liga afirmó que 11 de los 12 balones del equipo estaban desinflados. De repente, toda la conversación ya no era sobre un viaje al Super Bowl, sino sobre si Tom Brady era un fraude. Y desde el principio, él dijo exactamente lo mismo cada vez. La liga lanzó una investigación masiva que produjo el Informe Wows de 243 páginas, y ese informe nunca encontró una prueba concluyente, sin video ni confesión en ninguna parte. Lo que encontró en su lugar fue una sospecha cuidadosamente redactada. Afirmó que Brady estaba al menos generalmente al tanto de un esquema para desinflar el balón. Al menos generalmente consciente. Esa pequeña frase vaga resultó ser suficiente para que la liga le cayera con todo. La NFL sancionó a Brady con una suspensión de 4 partidos, multó al equipo con $1 millón y le quitó sus selecciones del draft. Muchos científicos se pronunciaron para señalar que el clima frío y húmedo por sí solo puede bajar la presión dentro de un balón de fútbol, lo cual es simplemente la física básica de cómo se comporta el aire en el frío. Pero, nada de eso importaba a los titulares, porque la historia ya había sido escrita. Lo que siguió fue una guerra que se prolongó durante 544 largos días. Brady en realidad ganó la primera ronda en el Tribunal de Distrito, donde el juez Richard Borman anuló la suspensión después de dictaminar que no había sido tratado de manera justa. Luego, la liga apeló y ganó, y el Tribunal de Apelaciones incluso presionó fuertemente sobre el hecho de que Brady había destruido su teléfono celular durante la investigación. Al final, agotado por todo ello, Brady finalmente dejó de luchar y cumplió sus 4 partidos al inicio de la temporada 2016. Aunque, él dejó de insistir en que no había hecho nada malo. Y luego, de la manera más Brady que puedas imaginar, respondió a todo el circo con un trofeo. Regresó de esa suspensión y llevó a su equipo al Super Bowl 51, donde logró la mayor remontada en la historia del Super Bowl, recuperándose de un déficit de 28-3 para ganar. Podían dudar de él, suspenderlo y llamarlo tramposo todo lo que quisieran, y él seguía ganando. Aquí está la cosa, sin embargo, y es la verdad a la que toda esta historia sigue volviendo. Los trofeos pueden arreglar un marcador, pero nunca pueden arreglar una familia. Y mientras el mundo entero estaba ocupado discutiendo sobre balones de fútbol y anillos, las heridas más profundas en la vida de Tom Brady eran las que las cámaras apenas captaban. Ahí es donde esta historia deja de ser un relato deportivo y se convierte en algo mucho más humano y mucho más triste. Las cosas que el dinero no puede arreglar. La parte más cruel de ser Tom Brady es que el mundo solo aplaudía los trofeos, y casi nunca veía los funerales, las habitaciones de hospital o las llamadas telefónicas silenciosas donde el hombre más duro del fútbol se desmoronaba en silencio. Las verdaderas tragedias de su vida nunca ocurrieron en el campo, porque sucedieron a las personas que más amaba, y no había un solo anillo en su colección que pudiera tocar a ninguna de ellas. Volvamos a febrero de 2005, cuando Brady estaba a solo días de su tercera aparición en el Super Bowl 39 contra los Philadelphia Eagles. Justo en medio de esa semana, su abuela, Margaret Peggy Brady, falleció a los 94 años después de sufrir un derrame cerebral. Ella había sido una de sus mayores fans durante toda su vida, el tipo de abuela que organizaba fiestas para ver sus partidos. Y se enteró de la noticia por teléfono. Su familia le instó a concentrarse en el fútbol y prometió que ellos se encargarían de todo. Así que, de todos modos, jugó, y ganó, y fue nombrado el MVP del juego. Pero, habló abiertamente después sobre lo difícil que había sido escuchar la voz de su propio padre quebrarse por teléfono. Sabiendo que era la madre de su padre a quien acababan de perder. Ganó el juego más grande del mundo esa semana, y luego se fue a casa a un funeral. Luego vino 2016, que fue el año de Deflategate y el año de su suspensión. Y también fue el año en que su madre, Galín, fue diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de mama. Pasó por cirugías,
luego 5 meses de quimioterapia y después radiación. Además de eso, todo mientras lidiaba con complicaciones como neumonía y culebrilla. Por primera vez en toda su carrera, ella no pudo asistir a ninguno de sus partidos, y él cargó con ese enorme peso en el campo cada domingo mientras el público gritaba sobre el fútbol. Escucha cómo describe ese periodo de su vida. Fue un momento muy difícil para nuestra familia. La parte más difícil de todo no era el horario de la quimioterapia ni siquiera el ruido del público, sino el simple hecho de que ella no estuviera en las gradas en el lugar donde siempre había estado. Y no haber estado en ninguno de esos juegos, lo cual fue la primera vez en toda mi carrera como jugador. Finalmente asistió a un solo partido esa temporada, y resultó ser el Super Bowl, el famoso regreso de 28-3, y él le dedicó todo. El mismo chico que una vez lloró el día del draft ahora estaba ganando campeonatos con el corazón roto escondido detrás de su máscara. Desafortunadamente, los golpes a su familia seguían llegando. En septiembre de 2020, justo cuando Brady estaba comenzando de nuevo con los Tampa Bay Buccaneers, ambos de sus padres contrajeron COVID-19. Su padre, Tom Sr., fue el que más duro fue golpeado de los dos y terminó en el hospital durante casi 3 semanas, y más tarde describió con sus propias palabras lo mal que realmente se puso. Pienso, Dios mío. Bueno, cuando comenzó la temporada este año, estuve en el hospital con COVID durante casi 3 semanas. Su padre, el mismo hombre al que Brady siempre ha llamado su héroe, estaba acostado en una cama de hospital y luchando por su vida mientras su hijo intentaba liderar un equipo completamente nuevo en una ciudad completamente nueva. Brady ha admitido que estuvo estresado y asustado durante todo eso, y aún así se mantuvo enfocado porque ese ha sido siempre el patrón de toda su vida, sonriendo para el mundo mientras sufría en privado. Y luego está la historia de amor que nadie vio venir, junto con la que todo el mundo vio desmoronarse. En diciembre de 2006, Brady y la actriz Bridget Moynahan terminaron su relación de manera amistosa, y poco después conoció a una supermodelo llamada Gisele Bündchen, lo que comenzó un capítulo completamente nuevo en su vida. Luego vino la bomba porque en febrero de 2007, se confirmó que Moynihan estaba embarazada de más de 3 meses y que Brady era el padre. Así, de la nada, estaba a punto de convertirse en padre con una mujer con la que ya había terminado, todo mientras salía con alguien nuevo desde hacía solo un par de meses. Ha dicho que la noticia lo desafió a madurar de maneras que nunca había planeado, y los tabloides se alimentaron absolutamente de cada detalle. Pero de todo ese caos nació su hijo, Jack, y a lo largo de los años que siguieron, los 3 adultos construyeron en silencio una relación de coparentalidad que realmente funcionó. Durante un buen tiempo, realmente parecía el final perfecto para la historia. Se casó con Gisele en 2009 y tuvo 2 hijos más con ella, y todo el mundo los llamaba la pareja perfecta, el atleta disciplinado y la supermodelo elegante. Y luego, en 2022, el cuento de hadas finalmente llegó a su fin. Después de su sorprendente decisión de salir de su retiro y volver al fútbol, la tensión en el matrimonio se volvió insoportable, y la pareja se divorció después de 13 años juntos. Lo manejaron en silencio, con un acuerdo que se finalizó en un solo día en Florida, sin gritos ni una larga batalla judicial, e incluso los abogados elogiaron la forma en que lo gestionaron. El divorcio no tiene que ser, ya sabes, una batalla pública desordenada en los tribunales. Pero detrás de todas esas declaraciones calmadas y medidas había un dolor real y genuino. Gisele más tarde lo llamaría la muerte de mi sueño, y el propio Brady admitió que el año 2022 le exigió tanto que realmente afectó su capacidad para jugar en lo que se convertiría en su última temporada. Finalmente había elegido el fútbol sobre la familia demasiadas veces, y al final, le costó su matrimonio. Después de que se retiró para siempre en 2023, las pérdidas siguieron acumulándose. Solo que ahora llegaron en una forma completamente nueva. Invirtió una fortuna en la empresa de criptomonedas FTX como embajador de la marca, manteniendo alrededor de 30 millones de pesos en acciones, y luego vio cómo todo se convertía en polvo cuando la empresa colapsó.
Su patrimonio neto, que alguna vez esperaba que se disparara aún más, se asentó por debajo de lo proyectado, arrastrado por el divorcio, el desastre de FTX y una serie de emprendimientos inestables. Incluso consideró en silencio un regreso en 2026, a casi 49 años, solo para ser rechazado porque ahora posee una parte de los Raiders. El mayor competidor de todos los tiempos ni siquiera pudo encontrar una manera de seguir compitiendo. Pero la herida más profunda de todas fue la que él mismo se infligió. En mayo de 2024, aceptó un roast en vivo de Netflix y le pagaron $25 millones para ser destrozado en un escenario frente al mundo porque realmente pensaba que todo sería divertido. Me encantó cuando los chistes eran sobre mí. El problema fue que los chistes no se quedaron dirigidos a él porque involucraron su divorcio, a sus exes y a su familia, y sus hijos terminaron sintiendo cada una de esas palabras. Lo que él pensó que sería divertido se convirtió rápidamente en uno de los mayores arrepentimientos de su vida. No me gustó cómo eso afectó a mis hijos. Siguió llamando a todo eso un error de crianza, y el arrepentimiento en su voz después fue absolutamente crudo. Sí, fue difícil para mis hijos, sin duda. El mismo hombre que sobrevivió a una rodilla desgarrada, que ignoró ser etiquetado como un tramposo, y que respondió a cada duda con una victoria, se quebró un poco por el dolor de herir a sus propios hijos. Nunca olvidaré cuando hablé con mis hijos al día siguiente, y fue sentí como si, ya sabes, una estaca atravesara él, y tal vez esa sea la verdadera tragedia de Tom Brady porque nunca se trató realmente del draft, o de la rodilla, o de las pérdidas, o del escándalo, o incluso de los millones perdidos. Era el miedo silencioso que siempre ha llevado sobre él. Tipo de padre que realmente ha sido, medido en comparación con el padre que lo crió. Persiguió la grandeza más que nadie en toda la historia del deporte y terminó ganando más que nadie lo hará jamás. Y sin embargo, al final, lo más honesto que jamás dijo no tuvo absolutamente nada que ver con el fútbol porque fue una advertencia silenciosa para sus propios hijos, un deseo de que encontraran algo que amaran tanto como él, pero que nunca, jamás, lo amarían de la manera en que él lo había hecho. Un tormento del más grande de todos los tiempos. Esa es la parte de la historia que los trofeos nunca te contarán. Dale like a este video, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla.